Dios Santo, Todopoderoso, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por recordarnos que tenemos este tiempo contigo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la vida de Diego, que ya está con nosotros. También por aquellos que no están conectados ahora con nosotros, pero están en múltiples ocupaciones. Padre, ayúdales, por favor, que puedan hacer las cosas guiados por tu Espíritu Santo en sus estudios, en todos los planes que hacen día a día. Señor, ayuda a cada uno de ellos y en esta noche imparte tu palabra a través de tu hija Kelly, de Juan, y que todos podamos, Señor, entender lo que tú quieras enseñarnos para cada día ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres. Necesitamos, Señor, conocer mucho más. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego un poquito le vamos a dar para que opines. Entonces, ya, esa fue mi experiencia, nada más. Y obviamente me sentí un poco incómodo, ¿no? ¿A alguien más le ha pasado algo? Uno en el camino escucha a muchos decir eso. Particularmente no me han dicho, porque estoy tranquila siempre. Pero he escuchado a muchos a opinar de esa forma. Pero yo pienso que que es mala esa opinión. En realidad, si tú no estás capacitada, preparada y si no tienes conocimiento, en la práctica lo friegas realmente, en muchas áreas, en muchas cosas. Entonces, yo pienso que... Entonces usted opina que es importante la práctica, la experiencia. No, la práctica debe ir acompañado de un conocimiento que es mejor, o sea, para mí. Porque si tú no sabes de temas, de áreas, como por ejemplo criar hijos, o no sé, o dar un consejo, no sé, si tú no sabes del tema, no entiendes del tema, pues no pasa nada. Yo voy a explicar un poco acá, un poco picante la discusión. Ese tema es muy corto, así que sería bueno conversar bastante. Hermana, ¿qué usted de los peruanos, del 100% de los peruanos que tienen hijos, que tienen 2, 3, 4, 5 hijos, qué tanto saben de criar hijos? ¿O qué tan bien lo hacen? Nada, realmente nada. Uno no, de repente muchos no hemos leído un libro, no hemos buscado consejos. Hay instrucción y al final he escuchado decir a muchas madres, para ser padre, madre, no hay instrucciones, nadie te instruye. Pero eso es tonto. Al final, las cosas son claras. No solo la Biblia nos enseña, sino hay tantos libros que te ayudan a ser mejor en esa área. Yo creo que eso es importante, muy, muy importante. Por eso estamos como estamos en Perú, lamentablemente. Bueno, no solo en Perú, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que pueda aportar algo? ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo consideran ese tema de las emociones, la experiencia, el conocimiento? Si alguna vez alguien ¿No les ha pasado? Sí he sentido que hayan podido decir eso.
porque la gente de la década de 40, 50, 60, 70 y 80 era gente muy rígida, muy cuadriculada. O sea, es gente en la cual le daban validez a lo que decían más las canas que lo que podría decir una mente tal vez joven y lúcida. Entonces, bajo ese esquema, yo creo que muchas veces se han matado y se han callado muchas voces. Y lo escuché en la clase de jueves de Efesios cuando Nick le preguntó a Guillermo, ¿y qué hábito recuerdas? Y él dice que cuando le callaba a su papá y no lo podía contestar y que esto. Y la verdad que, bueno, lo sintonicé rápidamente con esa generación. Era una generación que callaba mucho a la gente, que solamente le daba validez a la gente mayor respecto a ciertos temas o ciertas situaciones. Y lamentablemente es bien marcado esa gente del 40 a los 80 a los 70 tenían un marco muy rígido, muy, muy rígido. Y bueno, para ellos no era válido que una mente lúcida y joven pudiese opinar sobre temas que tal vez a ellos les enrostraría una forma nueva, distinta de ver las cosas, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguien más? O también algunas personas, un poquito más complicado, es el tema de que si tú no sientes, no es, a menos se menciona, ¿no? No es algo que tú creas en verdad, ¿no? O sea, tú tienes que sentir, obviamente para hacer algo, ¿no? Hay gente que se dice, no, es que eso seguramente, eso no es mi vocación, porque no siento, me da flojera leer, eso no es lo mío. Hay gente que dice, no, es que no siento levantarme temprano. Hay gente que he visto que no siente nada, prefiere estar tirado todo el día en la cama viendo televisión con un video. ¿Qué piensan eso del sentir para hacer las cosas? No, hacer las cosas es decidir hacer, levantarse. No, yo no creo, no estoy de acuerdo en eso. Muy bien. Mira, el tema de hoy es también una manera como nosotros abordamos la fe, el cristianismo. Y a Pero creo que, veces, Juan, a Diego no le está, Diego está ahí, veo que tiene unas ganas de hablar, ¿verdad, Dieguito? Que ha ganado Cristal. ya, ahí en el fútbol se habla de mucho de pecho frío, ¿no? Cuando se ve un futbolista de que mete un gol o pasa algo y no muestra ningún tipo de emoción. Y creo que le dicen pecho frío. Y eso se critica mucho, al menos aquí en el fútbol. ¿Qué opinan de eso? A ver, los que más hablan de fútbol. Luis, ¿Qué piensa Luchito? Alianza Corazón. Bueno, más allá bueno, de los esquemas del fútbol, todo tiene que ver con cómo asumes tu rol, tu función y la disciplina. Y bueno, cuando uno va formando el carácter, lo va formando en base a convicciones, a valores. Y eso es lo que a uno lo pone un paso adelante. Y hay muchas personas que son muy indecisas, muy timoratas. Y en realidad no es que sean pechos fríos, sino que hay algo en su desarrollo de carácter que no ha cuajado. Y entonces esas indecisiones, esas fragilidades, lo llevas a un esquema deportivo y simplemente ves la actitud de la persona, pero obviamente los que hablan y critican no Entiendo que saben. es importante que el futbolista muestre o demuestre que está viviendo de una manera intensa el fútbol, que lo quiera, que lo ame, que lo disfrute y que tenga pasión para que sea un futbolista reconocido.
Sí, pero hay una parte del carácter, Juan, del desarrollo del carácter, o sea, que vaya más de esos clichés deportivos, que es Ah, muy bien. cuando la persona ha desarrollado esa disciplina y ese carácter que puede no temerle a nada, que puede superar la adversidad. A eso voy, porque eso luego se traduce en cualquier ah, ah, ambiente futbolístico, el que sea. Al final es eso. Y si ves un jugador timorato, un jugador que siente esa debilidad, es que hay algo en el carácter que no ha cuajado. Y entonces eso se refleja en el diario vivir, en el diario caminar. Ok, claro, Sí. sí, también. Pero también entendiendo de que no todos tenemos el mismo carácter, ¿no? Algunos son más sanguíneos, más coléricos, Sí, más... pero yo cuando me hablo del desarrollo del carácter, hablo del desarrollo de que más allá de que seas flemón, o sea, flemático o sanguíneo, lo que seas, hay algo en el carácter que hace que esa debilidad la conviertas en fortaleza. Eso es lo que voy. Bueno, son cosas que a veces no se nos enseña mucho, pero hay formas para empoderar a un flemático y hacerlo aguerrido, sí hay. Ya, eso Entonces, se trabaja en el tema de la personalidad, ¿no? a eso es lo que iba, ¿no? Más allá del condicionamiento en sí del temperamento. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ver qué dice acá el libro que estamos llevando. Voy a pedir a la hermana Edith, que está abierto su micrófono, que nos lea este primer BPT. A ver, algunos creyentes son tan fríamente intelectuales que se cuestiona que sean ellos mamíferos de sangre caliente, pero no decir seres humanos, mientras que otros son tan emocionales que se desea saber si son poseedores de una porción mínima de cerebro. Yo me siento inclinado a decir que el más peligroso de los dos extremos de la antiintelectualismo, después de la entrega al emocionalismo, vemos esto en algunas predicaciones evangelísticas, que no consisten en otra cosa sino en un llamamiento para decisión con un poco o ninguno, o ninguna predicación del Evangelio, poca o ninguna argumentación con el pueblo acerca de las escrituras a la manera de los apóstoles. Muy bien. Nosotros estamos viendo un poco la división que hay entre las iglesias, ¿no? Hemos estado tocando el tema pasado, y una de las cuestiones que nos divide y que nos diferencia es el tema de la parte emocional y la parte intelectual. Hay iglesias que si tú no te dicen, ¿no? Tú tienes que sentir. Y hay gente que dice que si estás en un servicio, por ejemplo, dominical, todo el desarrollo del servicio consiste en que tú sientas algo, ¿no? Que llores, que grites, que te exaltes. Porque si tú no tienes esa sensación, uno duda de la presencia de Dios, ¿no? Dice, esa iglesia es fría, es muerta. Pero por el otro lado, otro tipo de iglesias dicen, no, esto es pura pirotecnia, dice. Esto es mucha sensación, mucha emoción nada más. Nosotros entramos, nos dedicamos a tener unos servicios bien formalitos, la gente muy en silencio, aprendiendo, desarrollando su mente, su fe, su intelecto. Y se ha visto, como decíamos, estos dos extremos que de alguna manera lo podemos ver ni bien ingresamos en algunas iglesias o comunidades, ¿no? Por favor, voy a pedir que lea el siguiente PPT, Luchito, que te encuentras ahí con la vista. La misma tendencia es evidente en la actual búsqueda de experiencias emocionales vividas de primera mano y en la exaltación de la experiencia como criterio de la verdad, mientras que la verdad debería ser siempre el criterio de la experiencia. Nadie puede esperar que yo crea en una doctrina solo porque está en las escrituras. Eso que está en paréntesis, lo que acaba de leer Luchito, es una expresión, ¿no? Que muchas veces se escucha. Nuevamente, Luchito. Nadie puede esperar que yo crea en una doctrina solo porque está en las escrituras. Solo creeré si la doctrina se autentifica en mí, como
como verdadera. Usted no puede esperar que yo vaya a la iglesia, que lea la Biblia o que ore solo porque estos son deberes cristianos. Yo solamente puedo hacer estas cosas si siento ganas. Y yo no puedo posiblemente amar a mi prójimo, para no decir el enemigo, solo porque soy ordenado a hacer esto. Pero solamente lo haré si solo el Espíritu Santo produce una relación de amor con el prójimo auténtica y real. Gracias. Nuevamente vemos en estos textos de que hay eh, eh, cuando resaltan una parte emocional, ¿no? En este PPT hemos leído eso. Gente que quiere sentir para realmente creer, ¿no? Y hay muchas canciones que cantamos, ¿no? Y nosotros en la iglesia, bueno, después voy a ver lo que nosotros pensamos en la iglesia, pero yo he ido a muchos grupos carismáticos, son iglesias donde eh, hay música en vivo con todos los instrumentos musicales, hay un predicador muy motivador, hay en situaciones especiales ponen una música de fondo muy bonita, muy acorde a lo que está hablando quien tiene la palabra. Y al parecer, pareciera de que obviamente mueven a las personas, la voluntad de las personas a través de la emoción. Y cuando hacen un llamado, obviamente mucha gente, porque en ese momento se siente de una manera muy especial, eh, y a veces, bueno, solamente por sentirse bien, a veces piensan que están tomando una decisión hacia Dios, ¿no? Piensan que eso es de Dios. Entonces, yo no voy a decir que está errados, ¿no? Para mí, ambos son totalmente válidos y correctos. Vamos a ver unos textos a continuación, pero es algo para tener en la mente, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El día martes, fui a visitar a un amigo. Él es de una iglesia reformada. Él a la semana lee varios libros, lee muchísimo, enseña en un seminario. Es uno de mis mejores amigos del seminario. Y lo visité. Estuvimos conversando justo de ese tema, ¿no? Y estuvimos compartiendo un momento y él le compartía, ¿no? La parte emocional, lo importante que es para un cristiano, digo, ¿no? Y le hice la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tú qué sientes cuando estás alabando al Señor y comienzas a decirle, pues, te amo, Dios, te adoro, tú eres lo mejor de mi vida? Entonces, y pudimos compartir, ¿no? La verdad que para él este lado de la emoción tenía poco valor, ¿no? Y pudimos compartir un momento muy bonito. Pero ahora vamos a ver 4 textos que nos van a dar luz de que ambos son importantes. Jordi, buenas noches. Vamos a pedir que lea, Diego, si estás allí, el primer texto y el segundo texto a George. Sí, que nos acompañan. Salmo 32, 8, 9 y 1 Corintios 14, 19, 20. Ya, yo leo entonces en vez de Diego, ¿ya? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esta es la exhortación. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Obviamente hay una indicación de no tomar en cuenta lo que es el entendimiento, ¿no? Por eso. El que carece de entendimiento, en este caso, están tomando como figura el caballo y el mulo, ¿no? Y se nos exhorta a no ser así, sin entendimiento. El siguiente texto, por favor, Jordi, ¿podrías leer? Ya está. Adelante, Jordi. Había desconectado el audio, Luchito. ¿Se me escucha, hermano? Sí, adelante. Ya. Eh, Esa parte de 1 Corintios 14, 9
19 y 20. Esa parte. Ah, ya. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Las escrituras nunca colocan fe y razón una contra la otra, como siendo incompatibles. Gracias, Jordi. El- lo que vamos a resaltar de estos dos versículos es que en ningún momento las escrituras nos incentivan a creer sin razón, que no apliquemos nuestro intelecto, ¿no? Que no usemos, que no pensemos, jamás, ¿no? Entender que el pensar es parte de nuestra fe, el usar nuestro entendimiento. Y aquí otros 2 textos más, por favor. Le voy a pedir a hermana Kelly que lea esos 2 versículos juntamente con el Ya, PPT. ok. ¿Desde la fe? Sí, La fe solamente puede nacer y crecer en nosotros por el uso de nuestras mentes. Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí, confiar en Dios y mantener la mente en Dios son sinónimos y una perfecta paz es el resultado. muy bien. Esto es interesante, ¿no? ¿Cómo uno puede confiar en alguien o conocer a alguien si no ha aprendido? Obviamente, esos 2 versículos nos habla de que nuestra fe no es que nace principalmente de una experiencia. No nace de que como yo he sentido algo en cierto momento, ese es mi conocimiento, eso es mi fe, ¿no? El conocimiento, la fe, lo vamos a ver por conocer, por saber, por escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y a partir de ahí nosotros adquirimos fe y crecemos en la fe. Pero, ¿qué es el lado de los sentimientos, de las emociones? Debería ser el resultado de nuestra fe, de nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Eso debería tocar nuestros sentimientos. Y miren el ejemplo que pone acá el autor, ¿no? Voy a pedir a Luchito que nos lea, por favor. Ya, dice, tal vez yo pueda dar un ejemplo personal, esta vez no acerca de la televisión, pero de un concierto de la pieza El Mesías de Handel en el Royal Albert Hall, cuando el concierto alcanzó su clímax con el coro Aleluya, con la afirmación majestuosa de que el Señor, Dios omnipotente reina, Rey de reyes y Señor de señores, y con el amén final, confieso que me quedé profundamente conmovido. Cuando los músicos pararon, la audiencia explotó en un estruendo de aplausos, que fue una manera perfectamente apropiada de expresar su apreciación por el maestro, el coro, la orquesta y los solistas. Pero entonces, a medida que los aplausos se extinguían, todos comenzaron a tomar sus sombreros y abrigos, a reír, a conversar y empujar a los que se dirigían hacia las puertas de salida. Gracias. Gracias. Eso es un ejemplo bien claro, ¿no? Que nos muestra John. Cuando en el concierto escuchaba pues todo el Señor omnipotente, reina, Rey de reyes, Señor de señores. Termina el concierto de la gente que estaban, él estaba muy conmovido, muy tocado por esas palabras, pero sin embargo la gente, bueno, aplaudió, como se esperaba, y cogieron sus abrigos y se fueron. Hay 2 actitudes diferentes, definitivamente. Cuando nosotros, que nos hemos integrado a las cosas de Dios, es fácil cantar las mismas canciones, repetir el mismo rito, la misma liturgia, y es fácil no sentir nada.
Yo me acuerdo como anécdota un día, los jóvenes de la iglesia, donde yo participaba, siempre a la salida de la iglesia nos sentábamos, nos juntábamos en un lugar y comenzábamos a cantar con la guitarra, ¿no? Y un día los chicos tocaban, y entonces ya estaban haciendo un poco de competencia de voces, quién llegaba más alto, y yo les dije, ¿no? Con mucho cariño, mis amigos, y con la confianza que tenía, yo creo que ya estamos jugando, ya no estamos alabando a Dios, ¿no? Y eso puede pasar en nuestra vida espiritual, que a veces solamente nos quedamos con la parte formal, nos quedamos con que muy correcta nuestra liturgia, porque no estamos haciendo ninguna herejía, por ejemplo, porque está bien cuidada. Tenemos unas oraciones ya diseñadas que sabemos que no están hablando más allá de lo que deberían. Y a veces, para conservar la pureza de nuestra doctrina, de nuestra práctica religiosa, hemos dejado de lado la parte emocional, como si no fuera parte de Dios o de la creación de Dios. Nosotros creemos que parte de lo que Dios ha creado a nosotros como seres humanos toca también la parte emocional. Y yo he podido ver por ejemplo, si ponen uno como ejemplo, todas estas campañas políticas, si han visto todas esas inversiones millonarias, todas las estrategias de cómo manejar la voluntad de la gente para que vote por uno u otro candidato, ellos acudían no a la razón, no a convencerle intelectualmente a la gente. Su campaña se dedica a mover el sentimiento, la emoción de las personas, porque saben, y como siempre en mis clases de marketing que he tenido, dicen, las personas, el ser humano no es un ser racional, nos han mentido, somos seres emocionales. Todas las campañas publicitarias se dirigen a mover las emociones de las personas, porque saben que es una herramienta poderosa para mover la voluntad. Y aún así, yo creo por eso de que en la fe, en los cristianos, cuando a veces nos peleamos que no, estos son cristianos muy emocionales, pero sin embargo mueven muchísima gente. Esas iglesias donde uno ve música muy bonita, donde la gente llora, canta, ríe, salta, baila, está llenísima, porque las emociones, las sensaciones, mueven mucho. Y le da cierta seguridad a la persona de que es auténtico lo que hace. Sin embargo, hay aquellos también que tienen una fe más formal, más intelectual, también están convencidos de que eso es lo correcto, porque lo otro es más etéreo, más volátil, ¿no? Más temporal. Sin embargo, las convicciones que se forman es lo mejor. Pero lo que estoy intentando de resaltar en la iglesia, y como yo entiendo que es la iglesia anglicana, para nosotros ambos son igual de importantes, ¿no? Obviamente, si es que resaltamos más uno que otro, es peligroso. Bueno, es peligroso si nosotros solamente somos emocionales y usamos estrategia de marketing para vender la religión, eso es muy peligroso. ¿Ya? Es más peligroso y es más auténtico tener una fe cimentada en la palabra, muy fina, ¿no? Y entender esto es importante, y también entender un poco la naturaleza de las personas. Este último PPT le voy a pedir, por favor, que lea a la hermana Edith, que va a resumir un poco lo que estoy hablando en ese momento. Algunas naciones o razas pueden que verdaderamente tuvieran más de intelecto y otras más de emoción. Pero intelecto y emoción no pueden estar restrictos a algunos temperamentos o algunas culturas, pues ambas son parte de toda la humanidad que Dios creó. Ambas, intelecto y emoción, pertenecen a la auténtica experiencia humana. En particular, nada coloca el corazón tanto fuego como la verdad. La verdad no es fría ni sequía. Por el contrario, es llena de calor y pasión. Y en cualquiera que sea el momento en que nuevas perspectivas de la verdad de Dios surgen delante de nosotros, no podemos ser solo contemplativos. Somos movidos a responder, sea en penitencia, ira, amor o adoración. Gracias, hermana Edith.
Y ya, y con este PPT finalizamos. Opiniones, por favor, voy a pedir que participen. ¿Qué piensan? Chito, Kelita, hermana Edith, Diego, Jordi, están en toda libertad. ¿Desean opinar algo? Tal vez ustedes no están de acuerdo. ¿Cómo consideran ustedes nuestra iglesia? Me parecería interesante. Como cristianos, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Qué consideran más importante? ¿Qué menos importante? ¿O ambas igual? Si a mí me dan una elección, diría que las dos son importantes. Yo soy mucho corazón, soy Fuego. sí, emocional, pero no en un 100%. Creo que aquellos que cantamos, que tenemos ese don de ese lado de la música, esa parte artística, digamos así, que le podemos llamar, nuestra vida es eso, es un constante, es que si tú por ejemplo, cuando vas a entonar una canción, si tú no vives lo que estás cantando, entonces eres alguien que simplemente canta allí y lo digo así de forma literal, pues como que estuvieses fingiendo, ¿no? Dice, no eres tú, no eres tú, porque no, y además, cuando uno se pone allí a alabar, es que tú te olvidas de lo que hay alrededor, estás alabando a Dios, y entonces, y al final, no es si hay 3 o 4 en la congregación, sino simplemente es que, a veces cuando estoy aquí en casa, nos ponemos a cantar, y para darme cuenta, estamos todos cantando, y yo, ya puedo decir, oye, subo uno más, Lucho me dice, no, sí llegas una más, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver contigo, ¿no? Con uno, y a quién le estás, a quién estás dirigiendo esa alabanza. Y, por ejemplo, en forma personal, yo puedo decir que cada vez que voy a cantar y voy a interpretar una canción, vivo esas letras, vivo lo que está diciendo, me meto investigo quién es el compositor, investigo mucho el pasaje bíblico en el que está fijado, y por eso mucho tiene que ver el tema de ese día, todo, no solamente el Evangelio, sino los salmos, todo lo que se lea. Entonces, es como meterse en la piel, ¿no? Entonces, cuando tú cantas, cuando tú alabas, pues eres completamente tú, es todo tu ser. Yo te tengo que confesar algo que ahorita yo no le digo mucho a las personas piensan que yo soy muy flemático, muy serio y muy frío, pero yo tengo un secreto, ¿no? Y les voy a decir ahora. Muchas veces me ha pasado, yo he dirigido a veces la alabanza en mi congregación, y ahora estoy en la ascensión también, a veces hasta tengo que pensar en otras cosas para no quebrantarme. Siempre, siempre cuando estoy cantando, especialmente las canciones de oración, tengo unas ganas de desbordar tremendas. Y a veces trato de pensar en otras cosas porque obviamente no quiero llamar la atención ni hacer un espectáculo. No me sorprendería la hermana Edith acercándose y diciendo, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? No, algo en mi corazón está, estoy hablando con el Padre, ¿no? Expresando. Y eso es especial, ¿no? Sí, y por eso a eso iba, ¿no? O sea, normalmente yo suelo quebrantarme. No sé si en la iglesia lo han podido notar, pero yo suelo quebrantarme. Y no es solamente con las canciones de adoración, también con las canciones súper movidas, cuando voy cantando y hay momentos en que se declara cosas. Pero claro, es como ese momento de relación íntima, ¿no? Y luego abres los ojos y reaccionas y dices, ay, estoy en el templo. Y sucede, ¿no? Y me pasa acá en casa cuando cantamos igual, ¿no? Abro los ojos o reacciono otra vez, vuelvo en sí, me doy cuenta que estoy en la casa. Pero así soy yo. y hay veces, yo le doy gracias a Dios, porque hay veces Lucho me acompaña en ese ¿no? Y es bonito cuando tanto Bernabé
aún estamos todos cantando, y acompañan eso, ¿no? Pero o sea, esa es, pero igual yo puedo reflexionar mucho en la palabra, y hay cosas que definitivamente, tan solo un pasaje bíblico en hacer mi devocional me quebranta también, y me lleva, y me lleva también a ese momento. Así es que, El Evangelio también, ¿no? Es sí, increíble. sí, bueno, ahí está. Chito, hermana Edith, Georgie, Diego, si pueden decir algo, se dan en libertad, tenemos 5 minutos. 5 nomás, que sean 10. Bueno, en la escritura habla de que nosotros debemos cultivar esas disciplinas espirituales, como la oración, como el tiempo de alabar, de cantar. Son disciplinas espirituales de orar. Y bueno, me hace acordar que Pedro Baldo, dice Pedro Baldo, que él sintió a través de un canto que algo no iba bien en su vida personal, ¿no? Y sí, los cantos en alguna manera, de alguna manera siempre también, Dios los usa, o sea, Dios sabe usar todas esas cosas, su propia palabra, las palabras que están dentro de una canción también, ¿no? Y definitivamente, pero creo que sí tenemos que darle ese valor a las emociones y también Al intelecto. a cultivar el intelecto. John Stott decía hace unas semanas, cuando hablamos del mes de la Biblia, él hablaba de que sumergirnos en la Biblia es racionalizarla. Y tenemos que hacer eso. Tenemos que racionalizarla, o sea, tenemos que estudiarla, tenemos que A la hacer razón, obviamente. el esfuerzo de investigar, eso es válido. Él decía que eso era válido, que si lo hacíamos, entonces estábamos en el camino correcto, porque era la forma como deberíamos buscar crecer en la fe. Entonces, ambas cosas tienen que estar en nuestra vida. El tema de la razón y el tema de las emociones, ¿no? Y bueno, yo creo que ambas pueden ayudarnos a tener un desarrollo en nuestra fe, en nuestra vida, ¿no? Personal, diaria, permanente. Obvio. Obvio, porque podemos ver ejemplos en la Biblia. David, esas expresiones de emoción, muchos personajes en la Biblia. Y las emociones es un reflejo aparte de tus convicciones, ¿no? Porque hay momentos que te vas a sentir ira por cosas que te van a indignar, porque han afectado tus convicciones, ¿no? Y también amor, obviamente, ¿no? Se tiene que trasladar a la realidad, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Creo que en nuestras disciplinas espirituales, entre ellas la adoración, la alabanza, debemos dejar libertad. Uno llora cuando uno está orando porque sabe con quién está hablando. Y uno puede llorar cuando uno está alabando porque, como ustedes ya dijeron, saben a quién le estamos alabando. Y creo que cuando uno canta, tanto igual que ora, todo tu ser está ahí, o sea, tus sentidos, tu emoción, tu intelecto, tu corazón, todo está ahí. Y creo que Dios espera eso de nosotros. Realmente habemos congregaciones o los que asistimos a la iglesia, muchos estamos distraídos
algunos entretenidos, en este tiempo mucho más en el celular y en otras cosas, ¿no? Entonces, es importante cultivar esto y hacer entendernos uno al otro que nuestra adoración, o sea, nuestra emoción es parte de nuestra expresión de alabanza al Señor. Y debemos darle libertad. Yo animo Juan, Kelly, todos en realidad. Demos libertad. ¿Por qué reprimirnos, no? Eso ya lo ¿Por hablamos qué? en el tema de eclesiología. Perdón. No, estoy convencido de que sí, debemos sentir, debemos procurar, obviamente, vivir ¿Por una qué vida. reprimirnos? Si tú lloras, yo feliz, ¿no? Ya, Vale, eso es sí. otro tema. Otro tema. Gracias, hermana Edith. Gracias. Ok. Bueno, si Georgie y Diego quieren compartir algo, les parece importante las emociones o tal vez consideran de que, y que eso se lo puedan guardar a casa tal vez, pero creo que en general todos compartimos eso, ¿no? Que el mostrar nuestras emociones no es un signo de debilidad, ni falta de hombría, ni una situación de que debiera avergonzarnos, ¿no? O sea, somos Es seres una humanos, expresión de amor, ¿no? así es. Y yo creo que Hacia ya, Dios. cuando estamos enamorados, yo sé que todos nos portamos algo, ¿no? No, y Pero además, así tiene que ser delante de Dios, ¿no? Eso no es una idea, así debe ser y tiene que ser, si no, Y también eso nos va a ayudar a, si vamos y participamos en otras comunidades, entender, ¿no? Entender porque a veces es el prejuicio en sí. algunos de que una cosa es mejor que otra, pero la idea es darles a ambos, ¿no? Que son naturales, son creaciones de Dios y que tenemos que servir a Dios con todo nuestro ser, ¿no? Es parte ¿no? sí, y Sí, además, bueno, además hay algo que sí es bueno que aprendamos, que esté claro, y es que tiene que haber un orden, ¿no? Entonces, tenemos que ser ordenados en ese sentido, ¿no? Porque bueno, eso va, me imagino que en otro tema, pero sí, cuando uno se acerca, pero Dios es un Dios de orden. Entonces, incluso cuando uno alaba, levanta sus manos, y si hay más personas, y es lindo cuando tus emociones pueden desbordar, pero cuando ya estas se hacen desordenadas, cuando de repente ya no estamos, a ver, teniendo el porque también, aparte de ser seres emocionales, también tenemos que tener dominio sobre nuestras propias emociones, porque a veces nuestras emociones desbordan Pero y al ya menos en esta ascensión nunca he visto no, ningún tipo pero más. puede pasar, Todavía. ¿no? Entonces, todavía, pero hay una gran, ahora, tampoco aquí no estamos en discusión, cuando el Espíritu de Dios desborda y es completamente diferente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, siempre hablarlo y tener claro, pero sí, tratando de tener un orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, no está mal desbordar. Gracias. Bueno, son las sí, 9. bueno, solamente con respecto a lo que doña Lee decía, me hace recordar algo que leí ayer con los muchachos. Y dice, vi los resultados de una encuesta donde se preguntaban cuáles eran los mayores temores de las personas. La muerte fue el temor número 2. Nunca adivinarás cuál fue el primer temor. Era hablar en público. La gente preferiría morir que hablar en público. ¿No es interesante? Desde luego que se necesita valor para hablar frente a un público, pero también se necesita valor para hablar en general. La segunda mitad del hábito 5, ser entendido, es tan importante como la primera mitad, pero requiere de algo distinto en nosotros. Interesante. Y dice acá, practicar es solamente la primera mitad del hábito 5 es débil. Es el síndrome del tapete. Dice, así, nunca permitas esto, ¿no? Que llevemos esas cosas, estos sentimientos en nuestro interior, en tanto que nuestros padres continúan sin saber lo que nos sucede o lo que sentimos realmente, que no es saludable. Recuerda que los sentimientos que no se expresan nunca mueren.
quedan enterrados vivos y luego salen de manera más desagradables. Debes hablar de tus sentimientos o te comerán por dentro. No, entonces eso es importante porque definitivamente cuando les enseñamos a los muchachos a expresar y exteriorizar las cosas, tiene que ver con eso. Si sabemos exteriorizar con nuestros padres, con la familia, obviamente vamos a saber exteriorizar con nuestro Dios creador también. Pero todo lo que vamos cultivando en nuestra vida desde ahora es algo que a la larga vamos a seguir desarrollando. Y si tenemos esas costumbres de no hablar, de no expresar, entonces mucho menos va a ser con Dios. Entonces eso es importante. Hay que saber expresar, nunca callar. Gracias. Ujú. Gracias.